Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Cerca para Éter Digital. Y hoy, como en todos los casos, vamos a compartir las noticias de actualidad. También nuestro equipo de documentalistas tiene para hoy una producción especial que luego vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Pasando a la actualidad, decimos que entre las novedades judiciales del caso Maldonado, que tiene en vilo a toda la nación prácticamente, el juez Guido Otranto ordenó el rastrillaje en los terrenos, digamos, de la pull-off, ¿sí?, de la comunidad mapuche de Cuyamen. Estos rastrillajes incluyeron efectivos de la prefectura, de la Policía Federal, de la Policía de Chubut, y también hubo drones, helicópteros, 30 perros entrenados en seguir rastros cadavéricos y un equipo de buzos tácticos que está realizando al tacto una búsqueda en el cauce del río Chubut, que en esa zona, como se sabe, no llega a 1 metro. Por el lado de la familia, Sergio Maldonado calificó, luego de que el juez le impidiera, digamos, el acceso al operativo, calificó a todo este rastrillaje como una payasada mediática. Llama mucho la atención que el juez haya dejado entrar, digamos, al ministro de Justicia, Germán Garabano, y le haya impedido el acceso a la querella y a la familia de Maldonado. Entonces, en ese tono, Sergio Maldonado dijo que manifestó su temor de que vayan a plantar allí el cadáver de su hermano, o también la necesidad de que es posible que le pida el juicio político. Y en medio, digamos, de toda esta enorme gravedad, digamos, institucional que venimos viviendo, que no se vive desde hace 11 años prácticamente, cuando desaparece Julio López, justo hoy se cumplen esa fecha. Estamos con Martín. ¿Cómo estás? La Gendarmería parece que está en el ojo de la tormenta en el caso de Buenos Aires y por una medida judicial. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal a los que están del otro lado? Así es, la noticia que tenemos hoy es una noticia judicial que afecta a los habitantes de la Villa 1114, porque recordemos que el 29 de enero de 2016 había un ensayo de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, cuando en el medio un operativo de Gendarmería y Policía Federal querían acceder al barrio, pero la murga lo estaba impidiendo. Y bueno, ahora vamos a ver imágenes de lo que ocurrió ese día. ¡Qué criatura! ¡No tiene... ¡Hay criatura! ¡Hay criatura! Bueno, y ahí veíamos lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que los gendarmes, para abrir paso por esa murga, empezaron a disparar a mansalva, completamente oscuras, y el argumento que usaron en ese momento fue que estaban persiguiendo 2 vehículos supuestamente conectados con un caso de narcotráfico. La noticia del día de la semana anterior fue que por lo menos 6 gendarmes fueron procesados. Para recordar sus nombres, procesaron al sargento Elvio Ezequiel Cardoso, a los cabos Darío Soler Páez, Saúl Humberto Juárez y Esteban Rafael Molares, y a los gendarmes Guido Eliel Cativa y Yanina Soledad Maldonado. En su momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una actitud similar a la que está teniendo ahora con el caso de Santiago Maldonado, ¿qué hizo? Defendió a los disparados por la Gendarmería y se solidarizó con las víctimas, o fue a defender a los agentes de seguridad. Bueno, les comento que ella fue al hospital, no solo felicitó a la Gendarmería y a la Policía Federal por su actuación contra el narcotráfico, sino que después fue al hospital a ver a 2 gendarmes que estaban internados supuestamente heridos, pero después se supo que esos gendarmes fueron heridos después de lo ocurrido en el barrio de la Villa 1114. Entonces, repasando, dijimos que el juez a cargo de la causa, Jorge Anselmo de Santo, dictó el procesamiento de estos gendarmes sin prisión preventiva por lesiones leves agravados por el abuso de la fuerza de autoridad, pero la Defensoría General de la Nación va a apelar esta decisión porque quiere una pena más fuerte
porque las lesiones causadas por los disparos fueron, por ejemplo, un niño casi pierde la visión en un ojo, se le fracturó una costilla a una de las mujeres que recibió un impacto de bala de goma, y así las cosas en este caso. Gracias por el informe, Martín. Es llamativa la defensa ultranza que realiza el Ministerio de Defensa, de las fuerzas de seguridad en general, de la Gendarmería en particular. Convengamos que estas son las mismas fuerzas que acompañaron la gestión del gobierno anterior, ¿sí? Pero parece ser que esta vez cuentan y perciben que tienen un enorme apoyo político. Entonces es llamativo que tanto en el caso de Maldonado y en otros como los que acabamos de relatar, la Gendarmería o la Policía Federal, por caso de la represión que hubo hace poco, luego de la marcha por Santiago Maldonado el pasado 1 de septiembre, terminen, digamos, defendiendo la posición de los policías. En la continuidad del programa y la segunda noticia, los becarios del CONICET continúan la toma pacífica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que comenzó, como bien saben, el miércoles de la semana pasada en el edificio que está ubicado ahí en Avenida Godoy Cruz al 2300. ¿Qué le reclaman? Bueno, ¿qué le reclaman, digamos, a Lino Barañao y al Ministerio de Ciencia y Tecnología? El cumplimiento del acuerdo que destrabó el conflicto original cuando se redujo la plantilla de científicos y de becarios. Entonces, esta carta, digamos, con los reclamos fue firmada por 331 personas, científicos, becarios del CONICET, exigiéndole a Lino Barañao el cumplimiento, ¿sí?, del 80% de esos acuerdos que hasta ahora no han sido garantizados según manifiestan. Así que la toma va a continuar. Bien, y varias organizaciones sociales ayudan a los chicos en las villas para trabajar, digamos, la inclusión, la formación y la continuidad escolar. ¿Es así, Flor? Hola, ¿qué tal, Marce? ¿Cómo va? ¿Cómo va a todos y a todas? Bueno, si bien hay apoyo colaborativo en los colegios, ahora hay un conflicto un poco mayor respecto de la educación en Capital Federal principalmente. Hay 27 colegios tomados por la nueva reforma educativa que lanzó públicamente el gobierno hace un par de semanas, llamada la Secundaria del Futuro. Hay 3 ejes principales sobre esta reforma que están siendo discutidos. El primero y más llamativo es que en quinto año los estudiantes pasarán el 50% de su cursada en empresas privadas y no tienen la cantidad suficiente de docentes para poder ser tutelados en estas empresas. Entonces, el principal reclamo respecto de esto es que es una precarización laboral y es una mano de obra gratuita. Por otro lado, también se discute que de las 12 materias curriculares que tienen en los secundarios van a reducirse a 4 áreas de trabajo, lo cual es una reducción de contenidos y también de los puestos de trabajo de los docentes. Otro eje fundamental de las discusiones tiene que ver con que el 30% del contenido va a ser dictado por los docentes, mientras que el 70% del contenido de las áreas de trabajo va a ser dictado a través de nuevas tecnologías y la tutelación o el tutelaje de los docentes. De esto se desprende un reclamo de los alumnos principal que fue llevado a la marcha del 6 del 9, una de las tantas que se hizo respecto a esta reforma educativa, que tiene que ver con que primero hay que ocuparse del presente de los colegios y después del futuro. Actualmente en muchos colegios no hay espacio físico para tener aulas de computación, se caen los techos e incluso en los barrios populares ni siquiera hay escuelas para que la educación pueda ser llevada a cabo. Esta reforma educativa pone en la mesa un perfil que el gobierno define como ciudadano del siglo XXI, talentoso, digital, que pone en discusión también que la educación sea de una manera más individual y no colectiva y que esté un poco sujeta a los vaivenes del mercado, por así decirlo, ya que, como comentaba antes, los estudiantes van a estar en empresas, trabajando. Trabajando no, en realidad se supone que estudiando, pero yo considero que es un trabajo. Lo más importante de los alumnos que están tomando el colegio es que quieren dialogar, porque la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, ha afirmado
que se acercó con los estudiantes, a los centros de estudiantes a dialogar antes de anunciar esta reforma, de la cual los alumnos y alumnas de los colegios se enteraron recién a través de los medios y los docentes de la capital federal se enteraron en el receso invernal. Y no tuvieron diálogo ni previo y tampoco hay diálogo posterior. Es decir, la ministra de Educación, casi me sale de Seguridad, estoy entonada, dijo que había dialogado con los estudiantes y eso efectivamente no sucedió. Así que esperamos que se pueda conocer más información sobre esta reforma, que efectivamente se sienten a dialogar con los estudiantes y con los docentes, que puedan ser escuchadas las críticas que ellos tienen y que se pueda retroceder sobre esta reforma de secundarias del futuro. Gracias, Flor. Y bueno, llama la atención este contraste también, ¿no? Que hay, por un lado, el gobierno lanza una iniciativa, la Escuela del Siglo XXI, hay seguramente alguna intencionalidad de cara a octubre, y llama la atención el hecho de que, por ejemplo, en la Villa 31, que tiene que ver justamente con el eje que vamos a tocar hoy desde el punto de vista documental, haya más de 1000 alumnos que están prácticamente a las puertas de perder su matrícula. Así que, antes que eso, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Andrea, que estuvo al frente de nuestro equipo de producción para realizar una producción audiovisual. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, en realidad estuvimos con el grupo de documentalistas de Cerca, fijándonos básicamente en algunos puntos ciegos de la ciudad, puntos ciegos para el Estado, puntos ciegos para la sociedad en general, como son los jóvenes que integran determinados grupos marginales del pueblo, de la ciudad. Puntualmente, como hablábamos, de la Villa 31. Así que vamos a ver cómo algunas organizaciones sociales se encargan de visibilizarlos y también de acercarles actividades que, digamos, otros sectores deberían hacerlo y no se ocupan. Así que vamos a ver a la Villa de Cerca. El deporte acá es fútbol. Mi experiencia como docente acá en el barrio es una experiencia que abarca muchos ámbitos, no solamente en lo deportivo, sino en la atención. Aprendí que hay chicos que necesitan mucha atención, contención, porque muchas veces en casa tienen falencias de eso. Así que es mucho más variado de lo que es en otros ámbitos, ¿no? Va a cumplir 5 años el Club Social Güemes. Si a mí me andan mal en el colegio, acá no juegan el domingo en el campeonato que tenemos acá en el barrio. No juegan, están en el banco. Mi nombre es Juan Francisco, me dicen Pachi. El fútbol es una excusa, es una hermosa y necesaria, pero es una excusa al fin. Y uno se vincula con los chicos y con las familias. Y muchas veces, a través de esa vinculación, conocemos un montón de historias. Saber de problemas de adicciones que tienen algunos chicos, o hermanos de chicos, o problemas que no tienen laburo y necesitan laburo. Todo ese tipo de cuestiones. A veces cosas mucho más tradicionales, como algo sentimental, por ejemplo. Algún quilombo con la madre, con una novia, o todo ese tipo de cuestiones. Sin el fútbol no hubiésemos llegado nunca a eso. O sea, no es como que ir a entrenar a otra parte. Ellos por lo menos te tratan de sacar de eso. Y a otras partes capaz te chupan huevo y bueno, y no te ayudan nada. Es distinto a algunos entrenamientos porque los separan por femenino masculino, pero acá lo hacemos mixto. Y es como que estoy descubriendo un montón de cosas y viendo un montón de realidades que sabía que existían, pero una cosa es saberla y otra cosa es estar acá viviéndolas. Yo elijo venir acá porque tengo amigos y los conozco de hace rato, algunos ya se fueron, pero algunos siguen estando y bueno, entonces me gusta
venir a jugar con ellos y pasar el tiempo también. Porque también tiene varias cosas, varios talleres también tiene, no es solo fútbol. Hay alguna gente que no está bien y trata de ayudarlos. O hay algunos que se dedican a la droga, pero tratan de sacarlos de ahí. Por eso le dicen popular. Bueno, ahí teníamos el documental que preparó nuestro equipo. Quiero destacar que el trabajo de los talleristas de la villa, ya sean talleres deportivos o bien más de actividades culturales, son completamente ad honorem. Es parte de algún modo del altruismo de estos docentes que de algún modo quieren alejar a los chicos de los peligros a los que están expuestos en determinados momentos en estos lugares de la ciudad. Por otro lado, quiero contarles que esta es la primera parte de un documental que está compuesto por 3. El próximo va a ser sobre gastronomía, así que no se pierdan el próximo programa de Cerca. Gracias, Andrea, por estas imágenes que muestran justamente a la comunidad docente, ¿no? Padres, alumnos, talleristas, profesores, reunidos alrededor del fútbol, que como práctica social, al igual que el trabajo, es un gran ordenador. Y ahora una del ámbito periodístico antes de cerrar. Parece que el muñeco Gallardo encontró la fórmula para revertir la durísima derrota sufrida en Cochabamba frente a Jorge Wilstermann por 3-0 la semana pasada. Y el plan es alejarse de las cámaras, alejarse de la prensa, pero también del Monumental y de Ezeiza, del predio donde normalmente entrenan los planteles superiores de River Plate. De manera que se van a alojar en un hotel de la zona de Los Cardales, donde van a encontrar la paz, la tranquilidad y seguramente el ánimo suficiente para intentar revertir en el Monumental esta próxima semana esa derrota y pasar a semifinales. Esto fue todo, nos despedimos, les agradecemos la compañía, no se pierdan la edición de mañana, como les decía mi compañera Andrea, vamos a seguir con este eje sobre la Villa 31 y en este caso tiene que ver con la diversidad gastronómica. Esto ha sido todo en esta edición de Cerca para Éter Digital, los esperamos mañana, chau, buenas noches.